Muy buen día, bienvenidos a Inspira, el podcast de Cargill donde buscamos conversar, inspirar y ayudar al mundo a prosperar con un enfoque único en la innovación y las historias que transforman la industria pecuaria. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos a Inspira, el podcast de Cargill donde buscamos en conversaciones con nuestros invitados aprender, inspirar y ayudar al mundo a prosperar. Mi nombre es Diego García y estoy como cada 2 semanas con ustedes con mucho gusto, acompañado de 2 grandes invitados que serán presentados por mi compañero y amigo en un día más de grabaciones de podcast, Omar Uriega. Bienvenido, Omar, qué gusto estar aquí en este nuevo día contigo. Muchas gracias, Diego. Bienvenidos otra vez a Inspira, su podcast, que estamos como cada 2 semanas teniendo episodios de temas relevantes para la industria pecuaria. El día de hoy, como bien nos comenta Diego, tenemos 2 invitados para hablar de un tema pues de bastante interés y sobre todo de una especie que yo en lo particular quiero mucho y siento que también a través de los años ha ganado un rol más en la parte de las especies de estima, ¿no? De compañía, que es el caballo, ¿no? Entonces, pues presentar a Mariano Hernández Gil. Ya fuiste invitado en una ocasión, te tenemos nuevamente, muchas gracias. No, gracias a ustedes, Omar, por la invitación. Bien. Gracias, Diego. Bienvenido. Y Rodrigo Pérez, también bienvenido. Este es tu primer episodio de podcast. Bienvenido. Un placer estar aquí, muchas gracias. Mariano, tú ya estuviste con nosotros, entonces ya te sabes que la primera pregunta no tiene nada que ver con el tema y es un hobby igual lo que te gusta hacer. Ya en la primera ronda nos contaste de la gastronomía, así que la tienes más difícil porque además de la gastronomía y el mundo veterinario y los caballos, ¿qué otra cosa te gusta hacer? O a lo mejor tú nos puedes decir algo que no sepamos de Mariano. Ah, sí puede ser. También. ¿Cómo? Algo que quisieras compartir. ¿Eres Batman o algo por el estilo? No. No, bueno, pues en cuanto a cosas que me gusta hacer, además de la veterinaria, los caballos, y la gastronomía, pues también me gusta cantar, ¿sí? Me gusta de pronto estar, y también me gusta pues no tanto así como declamarlo, pero sí escuchar poesía que tenga que ver con el campo, que hay mucha en México, tenemos también algunas otras, por ejemplo, Argentina es riquísima pues sí, poesía en torno al caballo y a las costumbres del campo. Entonces, también obviamente eso me lleva a que me gusten los refranes o versos, porque no solamente son refranes cortos, sino a veces son versos completos que llevan alguna enseñanza. Entonces, también me gusta eso, la música, bueno, cantar cosas, pues, como dijo José Hernández, alias Martín Fierro, cantar cosas de sentimiento y bueno, porque llevan a la reflexión. Y si giran en torno al campo, a los animales, obviamente a los caballos, a las personas de campo, me gusta más y me gusta promover lo que estos versos, sean canciones, sean poemas, sean refranes o versos cortos, enseñan. Y fíjate que sí lo puedo validar. Te voy a decir por qué rápidamente 2 anécdotas. Cuando Mariano fue mi maestro en la facultad, recuerdo algunos viajes así de traslados y eso, y sí escuchaba, me acuerdo de unos argentinos, ¿no? Unos como poesía de caballos incluso. La íbamos escuchando. La íbamos escuchando y sí, y también la segunda anécdota es que cuando me titulé de médico veterinario, fue a mi fiesta que me hicieron mis papás, etcétera, y cantó en mi fiesta con mariachi y todo, y sí puedo validar que sí canta y canta bien. Bueno, pues ya tenemos entonces una excusa para un cuarto encuentro porque tenemos pendiente el de cocinar y luego uno de cantar y declamar. Yo los voy a ver porque yo ni una ni otra. No, ni en el baño, afortunadamente no. Muchísimas gracias, Mariano. En tu caso, Rodrigo, bueno, pues es la primera vez que estás aquí con nosotros y lo que, además de agradecértelo, siempre nos gusta saber cuáles son algunos hobbies o intereses fuera del trabajo que te gustaría contar con nosotros. De acuerdo, pues soy una persona, aunque soy chico de ciudad, por así decirlo, disfruto mucho el tiempo afuera de las ciudades, ¿no? Como ese tiempo
en el aire libre, me gustan los deportes al aire libre, por ejemplo, escalada deportiva, me gusta muchísimo acampar, y no solo como ir y quedarte, no sé, en el bosque, pero todo lo que conlleva, ¿no? O sea, los amigos, cocinar allá afuera, no sé, hacer alguna actividad. Entonces, como cuando tengo tiempo libre o espacio libre, pues trato de destinarlo para allá, ¿no? Es algo que comparto también con los caballos, ¿no? Súper. Y aprovechando la pregunta que le hicimos a Mariano, ¿hay algo que no sepamos de Rodrigo que te gustaría que supiéramos? Soy alguien muy transparente. Híjole, no sé. Soy alguien muy empático y emotivo. Soy de esas personas que si una canción le encanta y le llega, pues incluso hasta lloras ahí, ¿no? Uy, No, y deja que te empiece a preguntar. deja que te empiece a preguntar, ya ha habido episodios donde la gente llora, entonces Ok. puede que pase, ¿eh? Puede que pase. Súper. Bienvenidos. Pues arranquémonos, Omar. Pues sí, ya entrando en materia y sobre todo el tema que vamos a tratar hoy, que es hablar de nutrición de caballos, me gustaría arrancar como cómo entraron a este mundo de los caballos y luego la pregunta inmediata sería la parte de nutrición. Bueno, pues en mi caso, les repito, al ser chico de ciudad, pues no tenías tanto contacto con pues animales de granja, por así decirlo, ¿no? A veces íbamos a algún rancho de familiar y habían caballos y desde el inicio así me apasionaba como el animal, ¿no? O sea, que fuera como tan imponente y grande, pero a la vez pues que fuera alguien, una especie muy dócil y que te pueda relacionar bien con ellos, pues siempre me llamó. Y desde el día 1 de la universidad, que yo estudié medicina veterinaria y zootecnia, o sea, se despertó como esa pasión o esa llama por el caballo. Y desde ahí, desde el día 1, pues prácticamente estuve, aunque estudias veterinaria, pues yo estaba con los ojos en los caballos, ¿no? O sea, literal como en los caballos, tú sí no te desenfocaste. Totalmente. Y bueno, o sea, pues conforme vas estudiando y vas desarrollándote en el área, vas viendo casi todo es destinado a la clínica, pero la nutrición era una parte que desde el inicio me llamó mucho la atención y que también vi un poco, no desatendida, pero que generalmente a los médicos veterinarios lo veían como en un segundo término, ¿no? O sea, se dedicaban principalmente a la clínica y a solucionar como la enfermedad, pero la nutrición a veces se quedaba como a un lado. Entonces, pues ahí me llamó mucho la atención y pues para titularme, o sea, el trabajo de titulación fue igual enfocado en nutrición y bueno, o sea, me llamó mucho la atención por ese lado, ¿no? Y ya en el campo, pues vi que haciendo clínica, pues es una parte súper importante del día a día, ¿no? Con los caballos. Entonces, pues, o sea, lo volteas a ver y hay muchos quehaceres en el tema allá afuera. Entonces, pues prácticamente así es como llegué a la parte de nutrición de caballos. Y bueno, me tocó aquí con un maestro de nutrición bastante crack en el área, ¿no? No, bueno, gracias, Rodrigo, pero como dijo el doctor Rosiles, pues era el único en ese momento, creo. No, es cierto. No, para romper el hielo, Rodrigo. No, sí, como no, ahí estuvimos en el examen profesional de Rodrigo, ¿verdad? Sí, es verdad. Sí. Bueno, yo, pues, desde niño ahí en los caballos, por mi familia, mi familia materna ha tenido caballos desde, pues, así, yo conocí todavía a mi bisabuelo y todavía lo vi montando y lazando a caballo, entonces pues siempre hubo una afición al caballo desde niño y aún así, y eso fue la razón por la que entré a la carrera, hacia el final de mi tiempo en la universidad, pues a mí siempre me jaló más la parte productiva, ¿no? O sea, el tema de, no tanto medicina, sino más la zootecnia, pero sobre todo los sistemas de producción animal. Entonces, yo quería hacer algo en producción animal y en equinos en ese momento no había nada claro. O sea, teníamos un buen hospital, obviamente muy buenos profesores en clínica de equinos, pero si buscabas uno que estuviera en producción equinos, había quien trabajaba reproducción, pero yo quería ver temas justamente. Siempre, es que desde primer semestre mi profesor de bioquímica, aunque la bioquímica me costaba muchísimo, él me ayudó y él me decía, oye, ¿y no te late la nutrición? Y yo, pues sí, ve que no puedo con bioquímica, quieren que me dedique a nutrición.
Pero me motivó muchísimo el doctor Toño Díaz. Y entonces, pues sí, le agarré el sabor a la nutrición y cuando llevé forrajes, pues a los forrajes, y cuando llevé alimentos y alimentación, a los alimentos y alimentación, mis clases de nutrición como tal, nutrición animal, también me gustaron mucho. Entonces, cuando iba terminando la carrera, dije, pues sí, quiero hacer algo en caballos, pero no necesariamente en nutrición, pensaba en ese momento, pero sí en sistemas de producción de caballos, y no había. Entonces, pues me fui a sistemas de producción de bovinos en pastoreo. Y entonces ahí estuve en Martínez de la Torre, en un rancho de la facultad, haciendo tesis y servicio con manejo de un sistema de producción. Me encantó, conectando todo, ¿no? La reproducción con la alimentación, con la sanidad, con la propia clínica y cirugía que había que hacer allí. Y me fui a hacer mi maestría en nutrición animal en Mérida. Y ahí me vi involucrado en modelos de simulación y teoría general de sistemas. O sea, también me clavé ahí, estaba así como surgiendo esa área de desarrollo de modelos de simulación en computadora y bueno, pues eso te obliga a estudiar muy bien. Si quieres simular el sistema, lo tienes que conocer a la perfección. Y terminando, pues ya había una opción, una oportunidad de continuar con estudios de doctorado en eso o venir a trabajar con la doctora Lina, un programa de atención a équidos en zonas rurales, justo en un proyecto de nutrición en equinos. Entonces dije, bueno, pues luego hacemos el doctorado, ¿no? Y me vine a trabajar en eso. Y lo padre es que, pues andaba, no voy a decir que por todo México, pero casi por todo México, viendo recursos locales, porque de eso se trataba, de decir, bueno, aquí usted tiene este pasto y manéjelo, y aquí tiene esta planta y deja que se la come el caballo. En fin, aprendiendo a manejar el recurso forrajero, y eso me fue llevando a que pues amigos que trabajaban en clínica en equinos me decían, oye, pues aquí hay un caso que parece que es nutricional, ¿no? A ver, velo. Y así, amigos que trabajaban con equinos deportivos o trabajan, me iban diciendo, oye, a ver, aquí en este criadero los potros no están creciendo, o tienen fisitis, o las yeguas están reabsorbiendo. Y así fue como empecé a entrar ya como tal a los sistemas de producción equina y pues sistemas de producción de caballos, pues que sí, pura sangre, cuartos de milla, warm blood. Y ya de pronto después también las empresas como Purina pues me invitaban, ¿no? Oye, vamos a una gira por el sureste, por ejemplo, ¿no? De 7 días con productores, pero también con propietarios de caballos deportivos. Y eso pues me empezó a ampliar mucho el panorama. Y también olvidé mencionar que mi maestra en nutrición equina era una doctora porque todavía está con nosotros, la doctora Ann Pearson ella es de Manchester, pero estaba en la Universidad de Edimburgo, y pues ella venía 4 veces al año por 3 semanas, pero venía a trabajar con todos quienes estábamos en ese programa, que quisieran aprender nutrición, pero a nadie le interesaba, entonces era para mí solito 12 semanas al año. Y así fuimos, por ejemplo, Omar hizo su tesis en equinos en crecimiento. Entonces así también aparecían estudiantes, no, pues a mí me late esa onda, pues órale, ¿sabes qué hace falta? Ver qué hay en crecimiento de caballos. Y entonces hazte una tesis de revisión de eso, y pues ahí como lo ven, el Omar se echó buena tesis, ¿no? Luego nos la comparten la tesis, ¿no? Para verla. Y así, entonces, así de pronto ya quedé también inmerso en ese mundo de la nutrición de los equinos en deportivos, en sistemas de producción, y bueno, ahí fuimos. Si no fuera caballos, entiendo que te hubieras dedicado a bovinos. Sí, si no fuera por esa, o sea, yo tenía 2 oportunidades de doctorado, una era en Holanda y otra era en California, así ya preaceptado, porque ya conocía a los doctores. En mi maestría interactué con ellos y conocí a los doctores que trabajaban en esos temas de modeling, ¿no? Y entonces, pues ya así le habían dicho a mi asesor, pues échanoslo para acá y acá. Y ya iba para allá y me pusieron así, yo así, ¿cuál de las dos? Y me ponen al centro la tercera. Y pues era mi pasión, los equinos, en zonas rurales, o sea, en manejo de recursos, desarrollo sostenible, un chorro de temas que me jalaban.
Y ya dije, bueno, pues ni modo. En el otro podcast les platicaba del nutriólogo de vacas de mi amigo que cobraba 30,000 pesos al día. Dije, pues adiós, 30,000 pesos al día, pero No se puede todo, ¿no? no se puede todo. ¿Y tú, Rodrigo, si no existieran los caballos, qué crees que te hubiera gustado hacer? Pues antes de decidirme a estudiar veterinaria, estaba pensando en algo como biología o algo de mar. O sea, que tenía que ver como con animales, especies, todo esto. Entonces, si no hubiera sido veterinaria o caballos, o punto sí veterinaria, pero tal vez me hubiera enfocado más como en algo de aqua, ¿no? No sé, algo productivo de acuacultura o algo costero. O sea, era la otra parte que me llamaba mucho. Súper. Además de conocer la historia de ustedes, que por supuesto es parte de lo que nos ayuda a entender y a inspirarnos mejor, también quisiéramos conocer un poco de la historia de los caballos. Al final de cuentas, los caballos han evolucionado hoy a convertirse en compañeros, sí, pero también animales de trabajo en algunos puntos, en algunas historias. ¿Cuáles son esos aspectos históricos importantes que convirtieron al caballo en ese compañero? No quiero decir que mejor amigo del hombre, porque luego en otro episodio me la van a cobrar, pero ¿qué han hecho que el caballo se convierta en ese compañero o en ese aliado de los humanos a lo largo del tiempo? ¿Cómo llegamos aquí, humanos y caballos? Pues bueno, yo creo que mucha de la historia incluso va de la mano con un caballo, ¿no? O sea, desde cómo fue toda esta transformación de los territorios y de culturas y incluso en tema de guerras, ¿no? Siempre había tal vez incluso el que tenía un caballo o el que tenía algunas monturas, incluso hasta tenía un poco más de ventaja en estas situaciones, ¿no? Entonces, pues creo que el animal, al ser tan social, tanto entre caballos y manadas, pero también nosotros poder entrar a esa sociedad, pues siempre lo vimos como una herramienta para llegar, para alcanzar un fin, ¿no? O sea, por ejemplo, en las guerras, pues para triunfar, o en el campo para ser más eficientes a la hora de sembrar o de cultivar, ¿no? Entonces, creo que siempre estuvo al lado para ayudarnos y sumar. Y pues el humano le sacó siempre provecho, ¿no? Entonces pasó de ser como esa herramienta a tener cada vez más participación en cada cultura, ¿no? Y esto hablo, no sé, o sea, hay otras culturas donde el caballo tiene mucho más peso, o incluso nosotros en México, ¿no? Todo el tema, ahorita que mencionaban el tema musical, pues mucha música regional pues también va de la mano con el tema de caballos, ¿no? Sí, pues, como dice Rodrigo, la historia de la humanidad le debe mucho al caballo. Bueno, hay un montón de coincidencias en esto de la historia, ¿no? Del caballo, porque, pues, el primer ancestro conocido del caballo salió de África, bueno, o sea, rastreando, a ver de dónde. Bueno, el primer ancestro conocido vivió en Europa y en América hace 60 millones de años, pero de dónde sale él, ya se rastreó que es de un animalillo que salió de África hace 65 millones de años y llega en Medio Oriente, unos se van hacia el occidente y otros se vienen por oriente hacia América, ¿no? Entonces, ya pasan los años, digamos así, y ese primer ancestro ya relacionado con la familia de los equidos se descubre en Inglaterra, ¿no? Entonces yo digo, son coincidencias porque pues, Inglaterra es un país riquísimo en cultura ecuestre, ¿sí? Y entonces, y el otro se encuentra en Estados Unidos, que la industria equina más fuerte del mundo es Estados Unidos, ¿no? Entonces, digo, para mí son dos coincidencias interesantes, ¿no? Que el primer ancestro conocido o el primer eslabón en la familia, en la cadena evolutiva de la familia equide es uno en Inglaterra y otro en Estados Unidos. El de Inglaterra no evoluciona, el de Estados Unidos evoluciona hasta el caballo que conocemos, pero evoluciona entre México y Estados Unidos. Digamos, de aquí de la cordillera neovolcánica al norte, ahí, y a la mitad de Estados Unidos para el sur, ahí evoluciona el caballo, migra hace 10,000 años, bueno, llega hasta el caballo, migra hacia Asia de regreso, se distribuye en Asia, África y Europa, y se domestica en Asia hace 6,000 años, y se domestica con
digamos, ese evento de la domesticación del caballo que se considera ese inicio de la equitación, es cuando lo montan, porque antes lo conservaban cerca de ellos para piel, leche, etcétera, ¿no? Pero montarlo hace más o menos 6,000 años cerca del Mar Negro, ¿no? Y entonces de allí se da una expansión, que hay un autor que dice, al menos se duplicó la capacidad del ser humano para expandirse cultural, económica, social, incluso lingüísticamente, si así se puede decir. Sí, o sea, la velocidad a la que las palabras, digamos así, se transmitieron de cultura en cultura, se duplicó y el caballo expandió la civilización rapidísimo. Y bueno, eso fue hace 6,000 años, llega a América de regreso hace 500 años con los conquistadores españoles, se distribuye bien, se adapta bien. Y bueno, como decía Rodrigo, originalmente pues fue trabajo, porque fue tracción, carga y montura, guerra. Y después de la Primera Guerra Mundial cae en desuso. O sea, que digamos, ya o sea, obviamente la gente siempre se ha divertido también con los equinos, ¿no? Y en Inglaterra las carreras de caballos florecieron en el siglo XVIII y así. Pero después de la Primera Guerra Mundial, como el caballo cae en desuso para la guerra, pues incluso empiezan a sacrificar caballos en Europa, porque ya ya las máquinas los sustituían en el trabajo y en la guerra. Y entonces es después de la Segunda Guerra Mundial donde hay como que la gente reacciona y dice, bueno, pues podemos promover los deportes ecuestres, ¿no? Y entonces el caballo ya toma un nuevo valor como animal deportivo. Y por ejemplo, hay la raza que conocemos ahora, estos negros hermosos o prietos hermosos que son los frisones, pues era una raza que se estaba desapareciendo en Holanda porque pues ya no tenía uso. Y entonces hay quien dijo, pues hay que rescatar esta raza. Y entonces así es como lo digo, los deportes ecuestres, no estoy diciendo que sean de la Segunda Guerra Mundial para acá, pero digamos ese boom en ellos, sí, ¿no? Porque pues ya se le concedió otro valor al caballo, se le dio otro valor, y mientras tú le des valor a una especie, pues esa especie va a seguir entre nosotros, ¿sí? Claro. Si no le das valor, pues sentimos que compite por recursos y los empezamos a sacrificar, ¿no? Y así es como, digamos, llegamos a esta gran variedad. Ahora, en esa parte de este proceso evolutivo que los dos acaban de narrar, ¿qué tan importante ha sido el rol de la alimentación o de la nutrición para que ese caballo haya logrado hacer hoy el atleta olímpico que todos vemos en la tele o en las competiciones ecuestres? ¿Ha ido a la par? O sea, mi pregunta es, ¿ustedes creen que ha ido a la par o tuvo que ir a la par la parte de la nutrición y la alimentación en ese proceso evolutivo? ¿O? Sí, de hecho lo condujo, la disponibilidad de recursos condujo la evolución de los caballos así en millones de años. Y también eso fue, de hecho el caballo tuvo el primer ancestro conocido de los equidos medía 30 centímetros y llegó a 145 por lo pronto centímetros porque tuvo que aumentar su talla para alojar un sistema digestivo más capaz. Y ya más recientemente hay 900, así pone el dato Pablo Librado y sus 60 y tantos colaboradores en un artículo muy interesante sobre la confirmación del Centro de Domesticación del Caballo en Eurasia por genómica, paleogenómica. Ellos dicen hay 903 razas de caballos en el mundo. O sea, no dice más de 900 ni menos de 903. Sí. Y todas esas razas, o la creación de esas razas, respondió a una necesidad de esas sociedades en particular. O sea, decir, yo quiero caballos para cargar, pero también a un aspecto incluso ergonómico pues sí, yo quiero caballos para cargar, pero yo mido 1.30, entonces no puedo tener caballos de 1.60, ¿no? Tengo que tener caballos de una talla o biomecánicamente compatibles con mi biomecánica.
Y entonces, por eso vemos razas de todos tamaños, ¿sí? O en este lugar yo quiero caballos para entrar a las minas. Entonces, bueno, esa fue la segunda determinante, ¿no? La facilidad con la que la persona iba a manejar esos animales, ¿sí? Y la tercera determinante, no necesariamente en ese orden, pero ahorita sí es como me vinieron a la cabeza, son los recursos disponibles, o sea, los recursos, ¿sí? Aquí, pues crece pasto de clima templado con tales características nutricionales, o acá crecen una diversidad de plantas que aportan diferentes. Entonces también eso permitió que se criaran o no ciertos, digamos, genotipos. Entonces eso dio origen a tal diversidad de razas. La necesidad de las personas, las características biomecánicas que en cierto momento interactuaban entre uno y otro, y los recursos para que esos animales sobrevivieran. Hace rato tú hablabas de asequibilidad, bueno, entonces, o sea, de la manera en la que algo es, pues, alcanzable, ¿no? Entonces, pues eso también es importante. Los recursos que tengo para mantener a los caballos, ¿me permiten criar estos animales o no? Y eso lleva a una duda, yo creo que de mucha gente, ¿no? Que tiene que ver con, sí, hay 903 razas, pero ¿cuáles son las razas más aptas para un tipo recreativo o un tipo, ahora que está mucho más de moda, un tipo terapéutico, ¿no? Pero los que hacen alto rendimiento y que de repente verás en las Olimpiadas, o los que a lo mejor utilizas para el hipódromo. Y la otra, no sé qué tanto sea mito, el caballos no es necesariamente algo de lo que yo sé mucho, que son muy caros, ¿no? Y yo voy a contar una historia rápida, yo no debería contar historias, pero hace 16 años o algo así estaba haciendo cuentas, no sé por qué la vida me llevó a estar enfrente de un caballo que entiendo que en ese momento era muy famoso, que era el Aguerrido, que había ganado no sé cuántas carreras en el hipódromo de las Américas, y tiempo más tarde conocí al hijo del Aguerrido. Y cuando yo escuché bueno, les digo que lo conocí porque lo vi como a 2 metros, ¿no? Yo creo que él no me recuerda. Cuando pregunté cuánto costaba, me desmayé casi del valor de un caballo. ¿Qué tan caro realmente es un caballo para un simple mortal como yo? Bueno, hablando de costos de cuánto me cuesta un caballo, pues hay de todo tipo. O sea, creo que nosotros podemos tener un caballo recreacional para montarlo el fin de semana o para disfrutarlo. Y lo podemos encontrar a unos miles de pesos. O sea, puede ser para nuestro propósito, puede ser un caballo bastante económico, ¿no? Pero ya si hablamos que queremos un caballo para cierta disciplina en específico, no sé, llámese adiestramiento o salto, y tal vez estas líneas de caballos que les llaman warm bloods, son líneas europeas, pues si quiero un caballo de lo mejor, pues me lo voy a tener que traer de Europa y me va a salir en miles de euros, ¿no? O si quiero un caballo de charrería, pues tal vez un cuarto de milla de un rancho conocido, o tal vez de algún amigo por ahí que tiene caballos, pues también me lo puede vender a un precio pues asequible, ¿no? Así como tenemos tantas razas, pues dentro de esa gran variedad, pues incluso en costos, pues también hay una gran variedad, ¿no? Sin lugar a dudas, pues sí es un costo tener un caballo, y es un hobby muy lindo, pero, o sea, puedes irte desde un mundo de bajo costo hasta números que no te imaginas, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que empiezas a hablar un poco de fines o técnicos de los caballos, etcétera, ¿dónde estamos parados hoy en México en el tema de la nutrición de caballos? O sea, ¿sí hay una nutrición especializada para cada fin zootécnico, o hoy estamos alimentando genérico, o cómo estamos trabajando en México con los caballos en temas de nutrición? Pues ya empieza a haber esa especialización, tanto, digamos, entre los propietarios de caballos, y también quienes dan servicios profesionales para esos equinos, también, y las propietarias, sobre todo de caballos también. Yo creo que si esto ha cambiado es mucho por la fuerza de que cada vez son más mujeres en el medio, y hay que aceptarlo, más organizadas y más, quieren, o sea, a ver, quiero lo mejor para el caballo y tú organízale la vida a mi caballo, y pues no tanto como que lo que me cueste, pero pues lo que sea necesario, ¿no?
Entonces, creo que sí ya se ha ido especializando. También ya hay cada vez más investigación, tanto pues, de la industria como de las instituciones académicas, que dice, bueno, pues un caballo de adiestramiento le va mejor con dietas de tales características, a uno de carreras con dietas de tales características, a uno de salto, a uno de trabajo, bueno, así de arado, de carga, no sé. Entonces sí, ya se ha ido especializando porque también ya se conoce más sobre los ingredientes, sobre la manera en que el caballo utiliza cada uno de estos ingredientes, los trastornos que el exceso de ciertos ingredientes puede causar en los caballos, incluso las diferencias hasta raciales en cuanto al, em, al nivel de ciertos, vamos a decir, el almidón es un buen ejemplo, ¿no? El nivel de almidón que puede contener la dieta para un caballo de carreras pura sangre o cuarto de milla de carreras, pues aguantan, digamos, un poquito más que un warm blood de adiestramiento, ¿no? O dentro de una raza, las líneas genéticas que son más sensibles o que tienen problemas, que les dimos genéticos, enfermedades genéticas, que bueno, son en realidad enfermedades metabólicas o musculares o lo que ustedes quieran, para las cuales se ha identificado un gen específico. Eso es a eso le decimos enfermedades genéticas. Y entonces ya se conocen líneas dentro, digamos, del warm blood que tienen miocitis por acumulación de polisacáridos tipo 2. Entonces tú dices, bueno, pues este caballo tiene eso, pues aquí tenemos que controlar los polisacáridos en la dieta, porque si no se va a manifestar el problema y deportivamente no va a servir. Entonces, gracias a que cada vez hay más investigación, y yo creo que en los últimos 20 años o sea, si hace 20 años había un cuerpo tal de investigación, en el 2000, ¿no? Yo empecé a trabajar con nutrición equina en el 2002, y vamos a decir, ya ahorita, ya me alargué en la respuesta, perdón, Rodrigo, ahorita te doy chance, pero es que esto es importante. Pues tú te acuerdas cuando hiciste tu tesis, todo, o sea, el 50% de la información eran los franceses, ¿no? Y en esa información era Martin, el 75% aparecía el doctor William Martin Rosset, ¿no? O sea, por todos lados aparecía Martin Rosset. Y entonces empezaba a figurar por ahí el doctor Pagan, bueno, yo digo Pagan, creo que se pronuncia Pagan, el doctor Koenen de Alemania, Pagan es de Kentucky, pero ahí empezaron. Y ahorita pues ya no, y ahora ya es Pagan y Koenen por todos lados, y Rosset, Martin Rosset, pues ya se diluyó un poquito, pero hay otros y otras autoras, la doctora Pat Harris, entonces, pero ahorita yo podría decir que si de ese cuerpo de información que había hace 20 años, el 50% era francés y todo lo demás se repartía entre Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, Australia, ahorita ya sea, tal vez, si no es que más, pero al menos se ha cuadriplicado la información, cuadruplicado, y pues ya ves muchos más autores contribuyendo a temas muy específicos. Claro, y hablando de esta información y cómo se ha diversificado, y bueno, también es mucho más accesible la información para todos, también creo que se ha pasado de hablar solo de un caballo y que este caballo pues es de mantenimiento, trabajo ligero, trabajo intenso, pues incluso ya empiezas a especificar, ¿no? O sea, qué razas por genética, por cómo está el cuerpo del caballo, la biomecánica que me da, pues me sirve más para una disciplina o para otra, pero también el tipo de trabajo, ¿no? O sea, digamos que hay dos caballos que tienen trabajo moderado, pero uno es mucho más explosivo, corto tiempo, y lo quieres para carreras, ¿no? En las carreras el más rápido es el que gana, pero luego tenemos trabajos donde necesitas que el caballo tenga energía para este ejercicio, pero una energía que te dure mucho tiempo o incluso horas, ¿no? Como las carreras de endurance. Entonces, o sea, pasamos de ser una dieta o nutrición general para un caballo de trabajo a mucho más personalizada. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es la intensidad que va a hacer este caballo? Y a partir de esto, ¿qué ingredientes o qué mezclas de ingredientes nos van a ayudar pues a que tenga más rendimiento el caballo, ¿no? Hablando desde energía, pero también nutrientes como minerales o proteínas que nos ayudan en los tejidos, y bueno, también vitaminas, ¿no? O sea,
les repito, pasamos de algo muy general a cada vez ser más específico. Y eso nos ha llevado también, pues, que la población busca, pues, profesionalizar las disciplinas, ¿no? O mejorar su rendimiento en las diferentes funciones o técnicas, ¿no? Cuando yo los escucho, para mí, mi cabeza dice, optimizar la nutrición es, a final de cuentas, mejorar el bienestar de los animales. Entonces, entendiendo que la nutrición es uno de los elementos de ese bienestar animal, pensando específicamente en caballos, ¿cómo estamos en el tema general del bienestar de los mismos? ¿Qué variables tenemos bajo control en el país y cuáles tal vez tendríamos que hacer un poco mejor la tarea, pensando en bienestar animal? Pues creo que, pues a la par de toda esta difusión de información, también nos hemos hecho mucho más conscientes que el caballo está ahorita aquí y tiene el manejo actual, pues más en beneficio del humano y no tanto en el caballo, ¿no? Hablando de que lo sacamos de las praderas y lo metimos a una caballeriza. Entonces cada vez, pues con más información nos hemos dado cuenta de, pues el caballo funciona de tal manera y cómo, pues en esta vida moderna le debo dar lo que naturalmente necesita, ¿no? O sea, desde el manejo de la alimentación, las comidas, las raciones, el tipo de ejercicio. O sea, un caballo que sale a caminar todos los días tiene menor riesgo de tener problemas o enfermedades que uno que está todo el día en una caballeriza, ¿no? O también hablamos de estas famosas estereotipias, ¿no? Que son estos comportamientos anormales de lo que naturalmente hace un animal. Entonces, cada vez las personas somos más conscientes de qué necesita el caballo y cómo debería ser su vida o su naturaleza y cómo yo puedo proveérsela, ¿no? Creo que en los últimos años hemos sido mucho más conscientes al respecto y hemos buscado un poco más ese bienestar, ¿no? Sí, pues creo que en México hay más conciencia cada vez más, pero también depende mucho de los sectores, ¿no? Tú puedes ver asuntos de bienestar tanto en la charrería como en el salto, como en el adiestramiento. O sea, en todos los ámbitos encuentras problemas. Muchos dicen, no, pues es que los équidos de trabajo son los que peor están. Nosotros hicimos un estudio con caballos que jalaban carretas en Nesa, que ya los quitaron, pero de esos 600 caballos que analizamos, 75% de ellos no tenían un solo problema de bienestar, porque sus propietarios eran gente consciente de que los animales tenían lazos afectivos con los animales y eso al menos ya daba por hecho que ellos aceptaran que los animales son seres sintientes, ¿no? Y entonces el 75% no tenía problemas, 15% tenían un problema que pues ahora sí con asesoría técnica se resolvía y el caballo pasaba al otro grupo y solo el 10% sí estaban en condiciones tristes, ¿sí? Pero la mayoría de eso era por edad, porque eran caballos viejos y ya por eso no deberían de estar trabajando porque se desgastaban más. Entonces, pero tú puedes ir a un club hípico donde el 90% de los caballos tienen marcas en el lomo, porque porque la montura no está ajustando bien. Entonces dices, ¿tú crees que los caballos de trabajo, los carretoneros de Nesa están mal? No, 75% estaban perfectos y si le sumamos el otro 15%, o sea, 90% estaban en un nivel de bienestar aceptable. Y en cambio en un hípico el 90% tenían un nivel de bienestar cuestionable, ¿sí? Nada más por las señales de acicates en las costillas, de marcas por la montura, de marcas en la boca por las bridas o por los bocados. Entonces, es una cuestión de análisis objetivo, pero con miras a mejorar. Y creo que en México tenemos una cultura bastante... O sea, a nivel sociedad sí tenemos de manera general una buena cultura por los animales, ¿sí? Y en la cuestión equina o de equitación, creo que también somos modelo, ¿no? Yo lo digo así, ahorita hay muchos cuestionamientos respecto a lo que sucede en los deportes ecuestres a nivel mundial y que si debería o no haber deportes ecuestres en las Olimpiadas. Si los quitan de las Olimpiadas no quiere decir que se van a acabar los deportes ecuestres, van a seguir igual, pero vas a quitar la oportunidad de regularlos, ¿sí? Entonces, al menos en las Olimpiadas,
Y en todo lo que son concursos internacionales regulados por la FEI, Federación Ecuestre Internacional, pues tienen que cumplir con ciertos lineamientos, y si no, no compiten allí donde todos quisiéramos estar, ¿no? Y digo todos quisiéramos porque pues los jinetes, los veterinarios, todos, la industria de los alimentos quisiéramos estar en las Olimpiadas con esos caballos o en esos ámbitos, como sea, vendiendo un servicio o participando, lo que sea, ¿no? Pero entonces, al menos hay regulaciones, entonces por eso creo que no deberían de salir. Y regresando a tu pregunta de México, en México de manera general hay una buena cultura, y si tomamos como referencia la cultura ecuestre en México, o sea, la charrería, o que ahora le decimos así de algunos años, de unos siglos para acá, pero es en sí la equitación mexicana, tiene buenas bases. De hecho, pues un caballo arrendado o entrenado, digamos así, a la usanza mexicana, cuando se evalúa su desempeño, se evalúa sin más nada que una montura y un bocado, un freno. Nada de bozales, nada de mucerolas apretadas, ni boqueras apretadas, ni dobles riendas, ni enseñándole la vara, nada. Y se califica aspectos que ahora en la ciencia del comportamiento de la clínica conocemos como indicadores de incomodidad, pero desde hace, por no decir siglos, pero pues sí, desde hace lustros, si el caballo abría la boca, si el caballo movía la cola, si estrellaba, si cacheteaba, si gorbeteaba, todos son maneras de calificar muestras de conducta por parte del caballo, eran puntos malos. ¿Eran puntos malos en una competencia o eran aspectos negativos por los cuales no comprabas ese caballo? Es que mueve la cola tu caballo, pues te lo pago más barato. Es que levanta la cabeza cuando le pides que dé la vuelta o cachetea para el otro lado, y te castigaban el precio. Al final estabas poniendo atención de aspectos de bienestar en la relación humano-equino, o de bienestar en la equitación. Entonces, sí hay, y obviamente son culturas, son aspectos pues transmitidos por quienes trajeron el caballo a México y donde se fusionaron con los nativos, y también mucho de nuestra tradición ecuestre tiene influencias africanas y árabes. Entonces hay cosas bien interesantes. Ahora, ¿cuáles dirían que son los retos más importantes a los que se enfrenta el caballo de alto desempeño en temas nutricionales? O dicho en otras palabras, la gente, los caballistas, ¿qué deberían de cuidar así fundamental para que nuestros caballos de alto desempeño tengan un buen desempeño, valga la... Sí, creo que aquí hay, o sea, tienen como muchas aristas que debemos como atacar, ¿no? O sea, hablamos pues que no es un caballo pues, de mantenimiento. Eso significa que no solo necesita tal dieta, sino pues la naturaleza no compite en salto, ni en carreras, ni estos deportes tan específicos, ¿no? Entonces, ser conscientes que necesitamos ayudarle a cubrir las necesidades que el deporte nos nos implica. Hablamos desde el tipo de entrenamiento, o sea, darle la atención y la importancia al buen entrenamiento y al utilizar equipos o riendas o bridas pues adecuadas para que el caballo esté cómodo y pueda el trabajo, ¿no? Hablamos de la dieta, pues desde que mi caballo, sus tejidos estén al 100% bien recuperados, saludables, pero que también tenga, por así llamarle, la gasolina para mover todo el tanque, ¿no? Hablamos mucho de el manejo diario que tiene el caballo en la caballeriza, cómo está su ambiente dentro y fuera de la caballeriza, el manejo que nosotros tenemos con él, porque también todo eso nos puede implicar estrés en el caballo y al final vamos a tener cuadros de gastritis, vamos a tener algún dolor, o tal vez el caballo no se desempeña de la misma manera como debería porque tiene algo que le incomoda, ¿no? Y quieras o no, pues si el caballo está con una incomodidad, pues tal vez no va a estar a gusto con alguien montándolo, ¿no? O haciendo alguna prueba en específico. Recordar de dónde viene el caballo, ¿no? Como les decía hace un momento,
que son animales forrajeros y pues proveerle unas buenas fuentes de fibra, de forrajes. También porque esto nos va a ayudar a que intestinalmente él esté fuerte, esté aprovechando todo el alimento, está aprovechando pues, la inversión que nosotros le estamos haciendo, pero también minimizamos riesgos de enfermedades, ¿no? Y todo esto se traduce al final, que el caballo esté cómodo y que al trabajo y al entrenamiento adecuado para la disciplina, pues él pueda desempeñarse sin andar pensando en otras cosas, ¿no? Entonces hay como muchas aristas, como les platicaba, que esperamos cubrirlas todas, ¿no? Tal vez en un inicio va a ser difícil, pero cambiando un poquito como ciertos hábitos o ciertas pues manejos que incluso culturalmente los tenemos arraigados, pues vamos a empezar a ver que los caballos pues, al final van a tener un poquito más de bienestar, van a estar más a gusto, más tranquilos en su espacio. Y bueno, eso también me puede traducir a que ellos estén más cómodos en el trabajo, ¿no? Digamos que en resumen sería tratar de darles o simular como estuvieran en vida libre, pero lo más que se pueda, ¿no? O sea, darles la nutrición, la alimentación, los cuidados, el bienestar, tratando de simular como si estuvieran en vida libre para que todo eso se vea reflejado en el desempeño. ¿Sería algo así? Esto me puede dar una muy buena base para que el caballo, pues, como te digo, o sea, esté tranquilo y pueda trabajar, ¿no? Claro, o sea, va a ser muy diferente el estilo de vida que va a tener un caballo en un entrenamiento que en vía silvestre, pero recordar pues, cómo funciona el caballo, ¿no? Incluso en ciertos deportes, pues, cómo es el trabajo, cómo se mueve. Y bueno, eso va desde que mi caballo sea fuerte para hacer esa disciplina, pero también cuidar los cascos, por ejemplo, ¿no? Y que tenga, pues, manos y pies fuertes para disminuir cualquier problema, ¿no? Entonces, teniendo de base esta simulación de la vida silvestre, pero bueno, también contemplando las necesidades que la actividad o el fin zootécnico me exige, pues ya es mucho más fácil llenar estas necesidades, ¿no? Que si partimos de cero y solo enfocados en que el caballo debe saltar. Y escuchando lo que dice Rodrigo, no puedo dejar de separarlo de lo que contaban hace rato ambos, ¿no? Mariano y tú, de ese nexo que existe entre los animales y al mismo tiempo del bienestar. Al final de cuentas, el humano se vuelve un elemento importante para ese bienestar del caballo en las diferentes manifestaciones del mismo. Hay nuevas generaciones de veterinarios que están tal vez todavía con dudas de hacia dónde de encaminar sus pasos. Y hablábamos en otro episodio del podcast con Mariano y con Fernando Ramírez acerca de cómo orientar o cómo poder decidir. ¿Qué le recomendarían a esos jóvenes estudiantes que tal vez están dudando si dedicarse a la parte de caballos, particularmente en la parte de nutrición? ¿Cómo los inspirarían ustedes desde sus posiciones? Pues yo les diría que primero es que es mi insistencia. A ver, la primera razón por la cual, eso me lo decía mi maestro, el doctor Héctor Basurto, la primera razón por la que te va a llamar hablando del ganado, y creo que se extrapola todo, un ganadero es porque su vaca está enferma, ¿sí? Si la curas, te va a decir que ahí hay unas vacas que no quedan cargadas, que si las puedes dejar cargadas. Bueno, no tú el toro, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué puedes hacer para que... Entonces, si lo logras, te va a decir que, pues, qué puedes hacer con el manejo nutricional del rancho. Y si lo logras, te va a decir, oye, adminístrame el rancho, ¿no? Entonces, sí, la primera razón por la que buscan a una o un profesional de la medicina veterinaria y zootecnia es porque un animal está enfermo. La mayoría de las personas considera que lo que hace por los animales está bien. Pero creo que no por ello los veterinarios o las veterinarias tenemos que estar esperando a que se enferme el animal para vivir de ser profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia. Tenemos una gran variedad de cosas, ¿no? O sea, si estamos esperando a que se enferme el caballo para hacer algo, para hacer algo en términos profesionales, estamos equivocados. Hay que, al contrario, hacer las cosas para que los animales no se enfermen. Y termino con esto. Antes los veterinarios vendíamos tratamientos, después vendimos medicina preventiva y ahora lo que mejor podemos vender por el bien de los animales, de quienes se apoyan de ellos y de nosotros, es bienestar. ¿Sí? Y entonces en bienestar
Hay 5 dominios, de acuerdo, que es lo más aceptado ahora para entender el bienestar, de acuerdo con Mellor. Es el primero, la nutrición, ¿sí? Bueno, no es necesariamente en ese orden, pero la nutrición, y obviamente los caballos comen al menos 14 horas al día en estado natural. Luego, salud, ¿sí? Y es salud física y salud general. O sea, que no estés lesionado, que no estés enfermo. Después, el ambiente en el que vives. Luego, tu comportamiento como especie. Y el quinto es el estado mental. Pero el estado mental se ve afectado por los otros 4 y a su vez el estado mental afecta a los otros 4. Entonces, si como veterinarios perdemos o veterinarias perdemos la brújula respecto a que no solamente nos encargamos de la salud de los animales, tenemos 4 dominios más donde podemos aportar mucho con ciencia y tecnología, pues vamos a hacer mucho por los animales, por quienes se apoyan de ellos y por nosotros como profesionales. Gracias, Mariano. Rodrigo. Bueno, tal cual, hablar de veterinario que se quiere dedicar a caballos, pues te vas a ir dando cuenta que hay 1000 cosas diferentes a las que te puedes dedicar, ¿no? Tal vez unas un poco más ocupadas, otras no tan ocupadas, pero al fin y al cabo ver cómo dedicarte a esta especie, pues como algo integral, que incluye pues desde la parte gastrointestinal, la parte locomotora, todo lo que tiene que ver con el sistema musculoesquelético, la parte nutricional, si un animal no come algo adecuado para su etapa o para ese tipo de animal, pues va a ir decayendo su salud en cierta forma, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les comentaría, pues si queremos mejorar y no solo apagar fuegos o ir a visitar a los animales cuando ya se enfermaron, como dice aquí el doctor, pues hay que empezar desde cómo está el estado actual del caballo, dónde vive y cómo vive, qué podemos mejorar ahí para que su vida no se mantenga, sino mejore y mejore en términos de bienestar. Al final es lo que estamos buscando. Y bueno, y ser súper conscientes que nosotros somos los responsables de transmitir pues tal vez el conocimiento que vivimos en la universidad, pues transmitir para que alcanzar que las personas y los animales alcancen ese bienestar en conjunto, ¿no? Entonces, pues su papel es súper importante para que este círculo o este binomio se mantenga en un mejor estado. Ahora, escuchándolos y tratando de ver cómo hacer atractiva esta especialización para el médico veterinario, ¿hay algo en temas de tecnología o digitalización, ahora que está muy en boga lo de inteligencia artificial, etcétera, aterrizado a nutrición de caballos, que pueda ser para las nuevas generaciones quizás como que un atractivo de decir, ay, güey, esto no lo hay en tal especie o en tal área médica o clínica de la medicina veterinaria, y en caballos sí? ¿En dónde estamos parados en temas de tecnología en nutrición de caballos? ¿Hay algo? Pues hay herramientas para calcular los requerimientos de los caballos y entonces ingresas la información sobre el aporte o las características químicas de los alimentos que usas y entonces hacen un cálculo de sus aportes nutricionales. Y entonces, bueno, pues sí, te permiten analizar si la dieta está cubriendo los requerimientos y tú puedes hacer ahí unos ajustes, pero creo que hace falta hacer una herramienta que no solamente haga eso, sino que también te diga, si el caballo va bien o si está bien, ¿no? Si está donde debe de estar, si lo que estás haciendo no solamente le va a afectar en su estado nutricional, sino también de salud, los principios que yo mencionaba, ¿no? Y yo no conozco una todavía. De hecho, hay herramientas para valorar y ya se hicieron aplicaciones para valorar el estado, protocolos y derivaron en aplicaciones para valorar el bienestar de los equinos, pero todavía, o sea, pues te dan ahí una puntuación y te dicen el bienestar es
está garantizado, no está garantizado. Es que ellos dicen good welfare o bad welfare. La verdad es que es difícil de concebir mal bienestar y buen bienestar, pero sí puedes decir garantizado o no garantizado o en riesgo. Pero no hay en sí una herramienta que, por ejemplo, te pueda decir con precisión. Bueno, sí la hay, ¿verdad? Ya la desarrollamos con Purina, pero hay que actualizarla, porque ya hay más información, o sea, que te dice esta herramienta, te dice el caballo está en el peso actual tal, su peso ideal es tal, su condición corporal es tal, si es un potro en crecimiento, de acuerdo a su curva de crecimiento va bien, ¿no? Pero ya hay, o sea, esa herramienta está muy completa, pero ya hay cosas nuevas que hay que agregarle. Y es que sobre todo lo pregunto porque digo, seguramente será un tema de otro episodio, hablar de herramientas digitales y eso, pero por ejemplo, lo estamos viendo en otras especies, ¿no? Que hay cámaras que monitorean comportamiento de los animales y a lo mejor con base en algoritmos te pueden predecir hasta unos días antes de que el caballo pudiera enfermarse, ¿no? O hay herramientas de monitorear consumo en los animales de alimento. Entonces me ocurre que pudiera ser, digo, pensando que uno de los factores más importantes es la fibra en la alimentación de caballos, se me ocurre que pudiéramos monitorear, decir, bueno, tú a lo mejor balanceaste muy bien con ese programa que hiciste en la computadora, la dieta, pero el caballo realmente está teniendo ese aporte de fibra que tú pensaste que es el adecuado y que te pudiera estar monitoreando de alguna forma si lo que tú hiciste en un programa de formulación está ocurriendo en la vida real, en la caballeriza. O aterrizándolo un poco con lo que decía Rodrigo hace rato del tema de salud intestinal, hay un chorro, bueno, ya está habiendo más interés en las especies de producción para saber cómo está esa microbiota intestinal y a lo mejor predecir antes de que un caballo esté revolcándose con cólico, podrías a lo mejor estar diciendo, oye, este caballo anda mal en sus poblaciones bacterianas y pues bueno, aguas, ¿no? Porque algo le está pasando. ¿Hay algo así o lo ven factible de aplicar en caballos? Cierto, siento que el uso de esas tecnologías nos van a ayudar mucho a empatar y utilizar la data que tenemos, porque puede ser que la data actualmente esté como trabajando individualmente, ¿no? Y que podamos con esta tecnología, pues que toda esta funcione al mismo tiempo y bueno, nos nutra en analizar estos datos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Pues como dices, o sea, desde la dieta que me está aportando, pero también que la data me pueda decir si esto afectó bien o mal el rendimiento deportivo, pero también si hay más o menos acidez intestinal y esto me puede provocar algún problema digestivo, ¿no? Entonces creo que estas tecnologías te pueden ayudar a ver al caballo más integral con pues, todas las áreas en conjunto y no de manera como individual, ¿no? Como solo de, me desempeñó mal, pues fue un mal día. Sino pues entender por qué, ¿no? Y es que eso conectaría con lo que dice Mariano mucho de pasar de curar animales enfermos a anticiparte, ¿no? A lo que pueden ser enfermedades o desórdenes nutricionales en los caballos. Sí, definitivamente. Si tú puedes anticipar algo, lo vas a tratar mejor si a pesar de todo lo que hiciste se manifiesta, ¿no? Porque ya estás esperándolo. Y bueno, también una cosa muy importante o sea, ahorita tenemos muchas herramientas digitales que te pueden ayudar a manejar los sistemas, pero todavía sigue siendo y seguirá siendo esencial conocer el sistema en vivo, ¿sí? Eso creo que, o sea, tú puedes estudiar anatomía en un simulador, ¿sí? Pero tu memoria muscular, como se le dice, cuando tú sin saber, tú sabes que aquí tienes el abdomen de un caballo y tú no tienes que abrirlo así para ver lo que hay adentro. Tu memoria muscular te hace recordar que lo que estás tocando aquí es la flexura pélvica. O por ejemplo, yo que también me dedico a odontología, pues a veces, o sea, si tienes la radiografía que te dice que ahí hay un fragmento, pero necesitas, sin necesariamente estarte asomando, necesitas saber que lo que estás tocando es el
segundo, tercero, cuarto premolar y por fin estás en el primer molar y estás donde estaba ese primer molar y estás en su alveolo y estás sintiendo. Eso no lo vas a desarrollar esa habilidad no la vas a desarrollar con aplicaciones. Médicamente tienes que desarrollarlo también. O sea, puedes estar perfectamente consciente dónde está la flexura pélvica, pero tienes que saber ubicarla. Esa es una. Y la otra también es que los recursos que tienes en un sistema sí son los mismos. Cada año hay pasto ryegrass en este sitio, sí, pero la variación, porque este año llovió más o llovió menos, o heló o no heló, en la calidad de ese pasto es que iba a redundar, ¿verdad? Es muy variable, pues sí, la variación es muy variable. La variación que tienes en ese pasto anualmente, digo, de manera general estás con un ryegrass con ciertas características dentro de un rango, ¿no? Pero sí sabes que cada año puedes o debes hacer ajustes, y la aplicación te va a servir para hacer ajustes, pero tu experiencia es la que le va a decir a la aplicación los resultados que necesitas tener para este año, ajustar las cosas y subirle a los minerales y bajarle a la grasa o lo que sea, ¿no? Y también cada año tienes una manifestación distinta. O sea, nosotros hemos visto criaderos donde son las mismas yeguas, los mismos sementales, y este año los potros están creciendo más rápido. Y tú dices, ¿por qué si es la misma genética? Pues porque definitivamente hay algo en el ambiente distinto este año que está haciendo que su capacidad de crecimiento se manifieste diferente. Y sí, hasta que tú metes eso en un simulador, el simulador no va a ser capaz de anticiparlo. Se me hace que ya encontré el 5º episodio con Mariano. Vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a la mejor toma de decisiones. Y con esto llegamos realmente al final del episodio del día de hoy. Sin duda que creo que los tendremos que tener de regreso porque nos quedan todavía muchos temas sobre la mesa. Es un tema súper apasionante. Omar, te dejo para que hagas el cierre del episodio del día de hoy. Bueno, antes de irnos, ¿dónde los podemos localizar, Rodrigo? ¿Algún correo donde la gente si quisiera contactarte? Claro, se los digo. Es rodrigo-perezcota@cargill.com. ¿Y tuyo, Mariano? Recuérdanos. Sí, marianohg.mexico@gmail.com. Pues con esto terminamos, Diego. Muchas gracias, Mariano, Rodrigo, por estos minutos que nos regalaron de su tiempo, y esperemos que les gusten. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias a ustedes. Y nos vemos pronto para cocinar y para cantar. Sí, así es. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarlos. Hasta luego.